Bien, estamos de vuelta con más. Edgar Zambrano es nuestro invitado esta tarde, vicepresidente del Partido de Acción Democrática, con quien estamos conversando de la renovación de organizaciones políticas y la propuesta para un hecho sobrevenido o una elección presidencial en 2024, como está previsto según la norma de primarias. La realización de primarias que hoy se discute en el G4, en la organización de partidos políticos de la coalición del Frente Amplio. ¿Cómo se recibe entre estas organizaciones? Nuestro invitado planteaba un escenario bien interesante, 2017, donde Acción Democrática fue la única estructura política que presenta un candidato a una elección primaria que no terminó en desarrollarse. Hoy, ¿cómo lo reciben? En un contexto donde la experiencia del 21 de noviembre ha llevado a que quienes analizan ese escenario digan solo en unidad es posible una victoria, es decir, la presentación de una propuesta unitaria, pero tenemos escenarios previos de primarias que son un poco... Y es lo correcto. Mira, el tema de las primarias ha sido demasiado trillado, manoseado en la narrativa y en la construcción de argumentos para el discurso, pero no para otra cosa, solo para el discurso, porque esa experiencia del año 17 nos mostró que al no presentarse otras opciones en la mesa es porque no tenían la fuerza ni la capacidad para tener un resultado exitoso. Y para presentarse a una contienda electoral debes tener la capacidad organizativa, estructura, la movilización, el activismo, el factor humano, el discurso que enganche. ¿Cómo vas a enamorar a los ciudadanos? ¿Cómo vas a hacerle creíble a ese ciudadano que la salida inteligente es la elección primaria para construir una sola candidatura y en consecuencia poder ganarle a lo que presente este modelo político fracasado? Bueno, son realidades y sobre esas realidades tenemos que trabajar. Nosotros estamos perfectamente conscientes de ello, pero también estamos conscientes que no puede existir veto hacia ningún candidato. Todos los que se quieran contar, que vayan allí, presenten su nombre y se cuenten con el compromiso frente al país de reconocer el resultado. Porque la dirigencia política, en primer lugar, debe de dejar de verse el ombligo para empezar a verle la cara al país. Porque muchos de nuestros errores, que los hemos cometido, solo han servido para construir la narrativa discursiva del propio gobierno. Porque nadie puede entender, por ejemplo, las lecciones del 21 de noviembre del año pasado y del 9 de enero del reciente año. Conversaba con un embajador amigo y me preguntaba que le explicara cómo es esto, que ustedes sacan más de 4 millones de votos, el gobierno saca 3, el gobierno lo gana todo y ustedes lo pierden todo. Entonces allí es donde tú muestras el fracaso de tu estrategia y el éxito de la estrategia del gobierno. Porque el gobierno, con sus laboratorios, construyó, compuso la letra para la división de los partidos políticos. Los judicializó, los criminalizó, los atomizó y en consecuencia una oposición dividida, esparcida en diferentes expresiones, pues no tiene ninguna fuerza para enfrentar con criterio de éxito a un gobierno que no tiene respaldo popular. ¿Y son irreconciliables estas divisiones? Sobre todo empecemos por Acción Democrática en particular. No, porque la política es un aprendizaje permanente. Y recordemos que la antipolítica se dedicó a destruir los partidos políticos. Y nosotros desde la década de los 90 y parte de la década del 2000 nos hemos dedicado a recomponernos como organizaciones políticas. Y hemos tenido dos tareas, la tarea de organizarnos internamente y la tarea de construir propuestas unitarias para enfrentar el desfase
de las políticas del gobierno. Entonces son dos cosas juntas. Pero recuérdate que los partidos estaban muy débiles. Hoy los partidos muestran un proceso de recuperación que se dinamiza de abajo hacia arriba. Proceso de recuperación que se muestra en la vocería de cada uno de los partidos. Porque hay que analizar. ¿Esto implica una renovación de sus líderes? Hay que analizar la política en cuerpo presente. Las cosas en su santo lugar. Si tú observas en todo el país, las vocerías de los partidos son muchachos jóvenes que se han preparado, egresados de las academias del país, que les gusta la política, que se han ido enamorando de la política en esta lucha desigual que vivimos en Venezuela frente al abuso de poder, frente a la negación de los poderes del Estado y frente a un modelo y políticas públicas fracasadas y desfasadas de todo punto de vista. Pero también se observa. Entonces el venezolano hoy te está reclamando: requiero soluciones, mis soluciones inmediatas, mis soluciones como ciudadano, como actor político. Si bien es cierto, los gobiernos tienen la obligación de la administración de la cosa pública, del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, de la evolución en todos los aspectos de la sociedad, también es cierto que hoy el ciudadano reclama una atención prioritaria, porque ese ciudadano necesita urgentemente hacerse útil en la sociedad de consumo, en la sociedad globalizada. Ese ciudadano debe y tiene la obligación de complacer, de asistir a su entorno familiar. Y si no está preparado para competir, pues lo va a hacer en minusvalía. Y eso le va a crear problemas, no solamente en su crecimiento o en la movilidad social que se produjo en la sociedad venezolana en los gobiernos en alternancia en el poder, de Acción Democrática y de COPEI. Entonces, ese ciudadano que está reclamando, a ese ciudadano hay que atenderlo y hay que escucharlo. ¿Y ese ciudadano no reclama partidos políticos con una visión distinta? Mencionaba el caso de los liderazgos locales y es bien interesante. Ciertamente se puede ver muchas vocerías jóvenes en los partidos, pero en paralelo se siguen viendo los mismos rostros en la dirigencia nacional. Y nos vamos a la pausa con esta idea para conversarlo al regreso. No lo dice Carlos Peñalosa, lo dicen algunas encuestadoras del país, firmas de opinión pública, que cada cierto tiempo hacen medición respecto a los liderazgos del país, y parte de los líderes nacionales de Venezuela tienen igual o en algunos casos mayor rechazo que el gobierno que adversan. Es decir, hay quienes sitúan el rechazo que pueda tener, caso concreto Juan Guaidó, con Nicolás Maduro, o los niveles de aprobación de los liderazgos de los partidos políticos principales del país similares a los que pudiera tener el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo atender esa realidad que también es un reclamo del ciudadano? Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática.